Hay un misterio que es muy grande de nuestra fe y que tiene una aplicación notablemente práctica en la vida de oración. Un misterio cuya explicación se nos escapa y que en definitiva sobrepasa nuestra inteligencia, nuestra comprensión, pero no nos sobrepasa el aprovechamiento de este misterio que está ahí, dado, entregado. Y es un poco lo que decíamos hoy al mediodía, al comienzo de la homilía, como cada pequeña porción de la Escritura, de la revelación, del Evangelio, incluso ampliando esto mismo, cada pequeña porción de nuestra fe, del credo, por ejemplo, cada pequeña porción contiene la totalidad. Como cada pequeña hostia contiene a todo Cristo entero, íntegro, y no una parte que necesite yo completar con las demás hostias. El porqué de esto, el cómo de esto se nos escapa, ni vale la pena intentarlo, pero sí vale la pena disfrutar, recibir humildemente este don que se transforma en un inmenso beneficio para la vida de oración, que es lo que nos atañe en estas escuelas. Nos ayuda a orar de un modo eminente, retroalimenta nuestra oración en un sentido que tal vez nunca en la vida hayamos percibido. Nuestra oración de años, tal vez, de décadas, tal vez, suele ser como muy puntual, muy lineal, muy de hacer foco en una cosa y en ese foco me quedo. Una meditación, una reflexión, o una Ave María bien rezada, un Padre Nuestro, pero deteniéndome de un modo unívoco, por decirlo así, unívoco, en que cuando digo Padre es Padre, cuando digo nuestro es nuestro, cuando digo cielo es cielo. Y eso no está mal, eso da fruto, por decirlo así, da fruto. Pero esta fructificación admite una suerte de multiplicación al infinito. Si ese Padre, si ese nuestro, si ese cielo, entra como en una suerte de refracción de luces, refracción de espejos, que me permiten justamente generar lo que los místicos han llamado una danza, un juego, un movimiento, un dinamismo, palabra griega que se usa muchísimo en la Escritura. San Pablo la usa un montón de veces. Es más, cuando San Pablo por única vez en la carta a los Romanos le atañe definir qué es un evangelio, va a decir es un dinamismo de Dios. Dynamis Theou, dinamismo de Dios. ¿Qué es el evangelio para San Pablo? Dinamismo de Dios. ¿Y qué es esto de un dinamismo?
palabra que nos suena, que usamos un poco a ojo en el lenguaje vulgar. ¿Qué significa este dynamis? Significa poder ante todo. Significa algo energéticamente fuerte, poder. Pero no solo, sino, y esto lo asocio con lo que decíamos al principio, un poder que tiene que ver con la refracción, con el juego, con el ir y venir de fuerzas, de vectores que se cruzan y que en ese entrecruzamiento generan luz, generan energía. Esto es muy interesante, misterioso, pero que nos puede poner en una pista de decir, ¿qué pasaría? Así, hipotéticamente, ¿qué pasaría si yo entro a cruzar más cables en mi plegaria? ¿Qué pasaría si yo los Padre Nuestros los cruzo con los Ave Marías, y los Ave Marías los cruzo con los Gloria, y los Gloria los cruzo con el Evangelio del día, y el Evangelio del día los cruzo con el Santo del día, y el Santo del día lo cruzo con mi preocupación del día, y con algún artículo del credo, cualquiera? Muy valioso y muy entretenido incluso, tener como más audacia, si se quiere, libertad, si se quiere, para ser más libre en la cocina de la plegaria, más libre en la cocina de la plegaria, jugar a ser un buen chef, un buen gourmet. No, como pan, como fideo, como arroz, No. ¿Por qué? Esa dinamis, esa energía, esa sinergia, decían los antiguos, palabra que ha vuelto ahora de moda, sinergia, es justamente el potenciamiento que se generan entre cosas distintas. La sinergia de la fe, la sinergia posible en la oración. Eso los antiguos, desde muy antiguos, lo llamaron teológicamente, lo llamaron analogía de la fe. Y la analogía de la fe es un misterio, como decíamos al principio, muy grande, muy impenetrable, muy inexplicable, pero que justamente no hace ni falta explicarlo, hace falta aprovecharlo. Hace falta aprovecharse de este misterio entregado, donado, que nos avisa escuetamente, sin demasiadas complicaciones, nos avisa que todo tiene que ver con todo. En el mundo de Dios, todo tiene que ver con todo. Y es un axioma eso, es una verdad que tiene que ser como una suerte de principio general de mi vida de oración, porque acá lo que importa es la oración. Que yo permita que en mi oración, en esa minúscula caja de resonancia de mi oración, me atreva a combinar colores, me atreva a combinar sonidos, me atreva a combinar luces y generar algo distinto. Cuando el cristiano, cuando el orante se atreve a ese juego de fuerzas interiores, descubre un mundo. Es una cosa increíble. Es como cuando un ciego de nacimiento
por una operación de estas modernas, de golpe empieza a ver colores, empieza a ver matices, empieza a ver amaneceres, atardeceres, que sabía que existían, pero que nunca había percibido así. Orar en este juego de fuerzas puras, como dice un gran místico, un juego de fuerzas puras, este dinamismo de Dios, como dice San Pablo, es una de las magias más exquisitas que el cristiano tiene que poder aprovechar en la oración. ¿Y cuál es la receta? ¿Cuánto de esto y cuánto de aquello? No importa. Justamente todo tiene que ver con todo. También avisa que toda proporción de cada parte es combinable con cualquier otra proporción de otra parte. Es como Dios haciendo trampa en su propio juego y diciendo: jamás podrás equivocarte. Combina lo que quieras. Como un artista moderno, abstracto, combina los colores que quieras, tirarlos contra el lienzo y vas a ver qué bonito lo que sale. Eso es así. Eso es empíricamente así. Insisto lo del comienzo. ¿Por qué eso es así? ¿Cómo es que eso es así? Déjenle eso a teólogos. Acá hay algo empírico, hay algo que se da así, sin riesgo alguno. Yo combino un evangelio, el evangelio del día. Toca este evangelio. Lo leo una vez, lo leo 2 veces, lo leo 3 veces. Bien. Tengo la base de la receta. Busco un salmo. El salmo del día podría ser, sí, pero podría ser cualquiera. Y se lo aplico al evangelio. ¿Qué significa que se lo aplico? Lo soplo sobre el evangelio, lo rezo sobre el evangelio. Sobre este evangelio que yo ya tengo leído, que yo ya tengo como asentado sobre la epidermis de mi corazón, porque lo acabo de leer, porque lo acabo de releer, lo tengo ahí fresco, expuesto, autoexpuesto sobre la superficie de mi corazón, le soplo un salmo. El que sea. Una vez, otra vez y otra vez. Y ahí empieza a haber una química, ahí empieza a percibirse algo, empieza a haber reacción en el Evangelio sobre la acción del salmo soplado. Bien, lo miro, lo contemplo, me alejo un poco, ya no en la analogía tanto de la cocina como de un pintor medio chiflado, ¿no? Cómo quedó esta mancha de azul sobre el fondo mostaza. Y voy a Isaías y traigo algo de Isaías, del 40, 42. Una frase, 2 frases. Eso es jugar. Como el Verbo eterno juega en la presencia de su Padre. Como el Logos eterno, ¿no?, nos cuenta el libro de la sabiduría, juega, se divierte. El que es toda la palabra, el que es cada palabra y es todas las palabras de la Escritura, juega, danza en presencia de Dios. Y su disfrute es justamente hacerlo en presencia de los hijos de Dios, en presencia de los hombres, como dice el mismo libro de la sabiduría. Cuando eso empieza a ocurrir en el corazón orante, el orante deja de tener esa oración lineal,
prolijamente lineal. Lícita, lícita y válida. Vale que alguien diga, no, a mí no me compliquen con eso, a mí me encanta leer el Evangelio del día y estoy hecho. Bien. A mí me encanta comer pan sin combinarlo con nada y está bien. Pero esto es una alternativa y es algo que genera, y esto es muy importante, que genera una sinergia, es decir, un potenciamiento de un texto sagrado sobre otro texto sagrado que se potencian. Y esto ya no es un juego, por decirlo así, esto ya no es una sensación psicológica, esto es un misterio objetivo, real, teológico, porque son fuerzas divinas, poderosas, potentes, con las que se ha creado el mundo entero, con potencia con la que se ha creado cada una de las galaxias, que entran a eclosionar, a chocar, y esa fricción genera luz. Si uno a esta combinación de textos internos de la Escritura, cuando tiene combinados 3, 4, trabados, le entra a soplar, le entra como a bañar, a ungir con el nombre de Jesús, que es justamente el aglutinante, que es justamente el que lo ordena todo, el que lo reorganiza todo, el que lo amalgama todo. Ahí deja de ser un pastiche y pasa a ser una obra de arte. Jesús, Hijo de Dios vivo, ten piedad. Oh Jesús, Jesús. Sobre ese evangelio, con ese salmo, con esa profecía de Isaías, Jesús. Una vez, 2 veces, 10 veces, 40 veces. ¿Qué pasa entonces? Esa recombinación de textos cobran como cierta autonomía respecto a su hacedor, a su supuesto hacedor que es uno. Y ahí es donde la plegaria justamente se garantiza, se asegura no ser una autogestación, se garantiza y se asegura no estarse inventando por sí mismo una sensación un poco fantástica, explosiva, pero generada por uno mismo. ¿Por qué? Porque estos textos recombinados, porque este misterio del poder divino presente en su palabra, cobra vida propia, vida que siempre tuvo, vida que es justamente su propia vida. Y ahí es donde se da eso que tantas veces ustedes nos han escuchado en esta casa. Solo una plegaria impredecible, solo una plegaria donde ocurre lo que yo no tengo previsto que ocurra, es digna de respeto. O para decirlo en otro registro, es digna de credibilidad. Respetable es todo, es digna de credibilidad. ¿Por qué? Porque mientras en la oración acontezca lo que yo minuciosamente previne que fuera a ocurrir, ¿cómo hago
para estar seguro de que no es una invención propia, una autosugestión, un invento, un paliativo a mi propia soledad. Esa objeción de agnósticos y ateos, no tan fácil de refutar, no tan fácil de refutar cuando en la oración ocurre milimétricamente lo que uno prevé que fuera a ocurrir. Y el agnóstico socarronamente, sonrientemente me dice: ¿no te llama la atención? ¿No te hace ruido? ¡Oh, qué casualidad! El Dios al que invocás, el Dios al que convocás, el Dios al que decís tratar con, hace exactamente lo que previste que hiciera. Pero no es un títere tuyo, no es una sombra tuya, no es una proyección tuya, pero hace exactamente lo que previste que hiciera. Y no te llama la atención, no te hace ruido. Sí, debe hacer ruido, porque el Dios verdadero es un fuego devorador, porque el Dios verdadero no es un Dios de bolsillo, porque el Dios verdadero no es una mascota, no es un títere nuestro. El Dios verdadero me lleva por donde no preví que me llevara, me dice lo que no preví que me dijera, me alienta cuando no preví que me alentara, me refuta cuando no pensé que me iba a refutar, me corrige, me reta, me alienta, me consuela, cuando a Él se le ocurre, cuando a Él le parece, cuando Él lo dispone, no cuando a mí, en mi construcción, se me ocurre que sea así. Por eso vale este principio, vale este axioma antiquísimo. Solo la impredecibilidad, solo lo imprevisto en la oración es garantía de autenticidad. Y en esto de la analogía de la fe, en esta maravilla que es el juego de luces que se genera entre los textos sagrados, y el nombre de Cristo, entre los textos sagrados y el nombre de Cristo y su presencia eucarística, entre los textos sagrados, el nombre de Cristo, la presencia eucarística y la acción eucarística, la acción litúrgica, ocurre una presencia viva que deja de estar al alcance de mi dominio, al alcance de mi manipulación. Es el gran peligro en la oración. No hay mayor peligro en la oración que la manipulación. La gente piensa que el gran peligro de la oración es la distracción. La distracción es inocua. Me puede quitar minutos de tiempo real, de tiempo de juego. Podrá sumarle tiempo suplementario a mi oración, pero es inocua, es la pelota fuera de la cancha. El gran problema en la oración no es la distracción en la oración. El gran problema, el gran enemigo interno de la oración es la manipulación. Y es llevar la oración a donde yo quiero. Manejarlo a Dios. No solo es peligro, es pecado, aviso. Es pecado serio, mucho más serio que levantarle la voz a la vecina, que es levantarle la voz a Dios. Es agravio a Dios, como dice San Juan de la Cruz. Manejarlo a Dios es el mayor agravio. Con un agravante, que Dios se deja manejar.
Si Dios no se dejara manejar, sería un peligro potencial. Pero acá el peligro es real, posible, porque Dios en su extrema humildad, en su extrema abyección, en su extremo anonadamiento, así como pasa de Caifás a Anás, de Anás a Pilato, de Pilato al pretorio, como una pelota de trapo, Cristo también se permite ser manejado en nuestro interior, pasivamente, disponiblemente. Por eso es tan acuciante nuestra revisión y nuestro compromiso a no manejarlo, a no manipularlo, a no llevarlo para donde nosotros queremos, sino al contrario, dejarnos llevar a nosotros por donde Él quiere. No en la vida, en la oración, también en la vida. Pero a veces creemos que esto de dejarse llevar por la voluntad de Dios tiene solo aplicación externa, en la vida física. No. Ese cuarto de hora de oración, esa media hora de oración, puede ser un tiempo de dominio o un tiempo en que suelto y soy llevado. ¿A dónde? No sé. Cuando los textos sagrados se combinan felizmente, se potencian felizmente y generan esta energía lumínica, ocurre esta magia. Y en la plegaria soy llevado a un mundo divino, de gran consuelo o de gran aflicción. Ahí es donde justamente estoy ante un otro impredecible, estoy ante un tú que no controla. La oración viva, ¿no? San Juan Pablo II tiene un texto maravilloso sobre la oración, donde dice, comienza justamente hablando de la oración viva, y al rato vuelve sobre ese adjetivo, y dice, llamar a la oración una realidad viva no es simplemente un modo floreado, hermoso de adjetivar la oración, como quien elogia la oración diciendo que es una realidad muy viva. No, es una afirmación teológica, intensamente teológica. Confesar la oración como una realidad viva está aludiendo a todo esto. No estoy ante una piedra, no estoy ante una planta, estoy ante un Dios vivo, fuego devorador. Y no hay mayor modo de vivificar, por decir así, para seguir con esto de lo vital dentro de la plegaria, vivificar, azuzar el fuego de este Dios vivo, que beneficiándose y exaltando el poderío de la analogía de la fe, aprovechando esta verdad tan bella de que todo tiene que ver con todo. Y el rosario mismo, miren cómo fue inventado o revelado
como dice la tradición, justamente en una combinación, no demasiado malabárica, no con 3 naranjas en el aire, pero es largar la Ave María y meditar en este misterio. No primero y después, no, a la vez, largarlas juntas, buscar acorde, buscar armónico. No es O, es I, sumá. Eso que a veces nos sale en el rosario con 2 naranjas, con 2 platos. Hay que animarse despacito, con 3, con 4, con 5. Y eso genera luz, magia. Insisto, no solo los textos, que es lo primero a combinar maravillosamente, pero los textos, los misterios, los artículos del credo. Un artículo del credo. Hay un padre de la iglesia, de San Anselmo, que dice esto mismo que decíamos de la Eucaristía, presente en cada hostia, Cristo todo presente en cada hostia, Cristo todo presente en cada versículo bíblico. San Anselmo va a decir, Cristo todo presente en cada artículo de la fe, en cada artículo del credo. Creo en un solo Dios, Cristo, que hizo el cielo y la tierra, Cristo. Lo visible y lo invisible, Cristo. Uno puede ir persiguiendo, cristificando cada artículo del credo, sin temor. Eso que una teología oriental va a empezar a desarrollar a partir del modo en que se combina todo. ¿A dónde? En el seno mismo de Dios, en el seno mismo de la Trinidad. Porque si hay algo curioso, van a decir los padres griegos, los padres de Oriente, es la manera en que las personas divinas no son 3 compartimentos estancos. Justamente, si lo fueran, tendríamos 3 dioses, seríamos politeístas. Tendríamos al Dios Padre, Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo. Es un solo Dios, pero son 3 personas. ¿Y cómo ocurre esto? No sé cómo ocurre esto. Lo que sé es que se combinan entre ellos en un juego interno, que es fiesta, que es fuego, que es luz. Se atraviesan, van a decir los griegos, se atraviesan. Y ahí viene una palabra, si quieren, muy técnica, que se llama perijóresis. Perijóresis. Es esto. Es un tecnicismo, si se quiere, para expresar el modo en que las personas divinas, cada una de las 3 personas divinas, lo atraviesan todo adentro de Dios mismo. Qué loco, ¿no? Lo que está diciendo. Y así de loco es el misterio. Inefable, balbuceado con palabras torpes, ciertamente. Perijóresis. Las personas divinas se atraviesan. A nosotros nos impresiona que Cristo atraviese una pared, una puerta cerrada, Cristo resucitado. Eso no es más que un eco de algo mucho más insólito, o mucho más vertiginoso, abismal, que es el modo en que estos 3 infinitos, estas 3 personas infinitas, se atraviesan. Ese atravesamiento interno de Dios es la fuente de la que emana esto que llamamos analogía de la fe, que nos permite, como una reverberación de ese atravesamiento intradivino, hablar del atravesamiento de todas las verdades de nuestra fe, de todas las verdades de nuestro credo,
de todos los misterios, dicho así en plural, de ese único misterio que es Dios. Y a eso hay que animarse, a este diamante con 1000 facetas, que refracta las luces que parecen vivas. Y rezar dentro de esa fiesta, combinando los textos sagrados, combinándolos con el nombre de Jesús, combinándolos con la liturgia misma de la Iglesia y con esa presencia silenciosa, opaca, sustancial de Cristo en la Eucaristía. Eso que tantas veces han escuchado también en esta casa. Cuando el orante logra adorar la presencia eucarística a la luz y en la combinación y en la analogía de todas estas otras realidades de su plegaria, todo cobra un dinamismo, es decir, una vitalidad única, que se la pierde quien no hace esta combinación. Y es una queja, por decirlo así, o un lamento, o un planteo que uno recoge mucho entre adoradores de la Eucaristía, que se topan con un muro, que se topan con una realidad opaca, blindada, con un Cristo mudo y escondido detrás de esa cortina de hierro que es el pan eucarístico. No sé qué hacer. Me anoté en una hora de adoración eucarística, una hora entera, y a los 10 minutos no sé qué hacer. Recombinar todas las luces, todos los ángulos posibles del misterio, recombinarlos y justamente reenfocarlos en presencia de la Eucaristía, en presencia de ese pan vivo que cuando recibe la luz del nombre de Jesús, cuando recibe la acción del Evangelio, la acción del Salmo, la acción de la profecía, ahí empieza a derrumbar su muro de enemistad, a derrumbar su muro de incomunicación. El Dios blindado, el Dios escondido se manifiesta. Esa palabra también griega que justamente refiere a algo que va como emergiendo desde un fondo hacia una superficie, como quien ve subir del fondo de un océano algo hasta que emerge sobre la superficie del agua. Eso es la revelación. Ese emerger progresivo desde honduras, por supuesto, honduras inalcanzables, inaccesibles, de un Dios que en principio era incomunicable, de un Dios que en principio era luz para sí, nada más. Emerge por la acción dinámica de una revelación polisémica, de una revelación en colores, de una revelación justamente que se da por una combinación de fuerzas. Hay que animarse a entrar en esta dinámica de la oración. Por lo menos hacer la prueba, hacer la experiencia. A lo mejor alguno dice, no, mire, sí, hice, padre, usted me dijo, no, me parece un programa chino, no, yo me quedo con mi rosario bien rezado y está todo bien. No, perfecto. Pero ¿por qué recoge uno tantas veces una queja
extendida dentro del cristianismo, y no solamente entre adolescentes o jóvenes, sino entre gente grande, es la queja de que me aburro en la oración. Lo cual es casi un contrasentido en términos, es casi una contradicción en términos. Entiendo que te pueda pasar cualquier cosa en la oración, menos que te aburras. En medio de ese torbellino, en medio de ese huracán divino, en medio de ese vórtice, aburrirte. Disculpame, sospecho que no es que te aburrís en la oración, te aburrís en las afueras de la oración. Te aburrís a las puertas de la oración. Te aburrís ante una caricatura de la oración. Combinen colores. Jueguen con los textos, con los salmos, con las profecías, con las imágenes, eso que el Apocalipsis hace libérrimamente. Miren, San Juan en el Apocalipsis lo que ve cosas totalmente contradictorias entre sí, imposibles de unir, no importa. Toda esa vorágine de luces y colores, todo eso es Dios, todo eso es el cielo, todo eso es lo divino, lo eterno, inefable. Pero ¿cuál es el mensaje? ¿Qué sé yo qué es el mensaje? Es el impacto estético, si se quiere. Una belleza divina que me sobrecoge, que me aborda, me invade, me rapta. Eso es rezar. No sacar grandes conclusiones, no meditar puntos, no ver cómo aplico esto en mi vida. Es ser raptado por la belleza de Dios y transformado, ciertamente, porque esa belleza pule, porque esa belleza es activa, es transformante. Y funden todo esto en ese versículo del primer capítulo de la carta de San Pablo a los Romanos. ¿Cuál es la buena noticia? La buena noticia es que se nos ha dado, se nos ha entregado el dinamismo de Dios. Para nuestra salvación se nos ha dado el dinamismo de Dios, y eso es evangelio. No recemos en blanco y negro, recemos en colores. No recemos linealmente, bidimensionalmente. Démosle hondura, profundidad, anchura, altura. Eso que también es de San Pablo, multiplicar dimensiones. Para no asfixiar una experiencia y otorgarle amplitud, inmensidad. Para que esta inmensidad, sobre todo, que esto es lo más importante, sobre todo esta inmensidad, le otorgue a Dios un protagonismo tal que me sea imposible dominar, que me sea imposible controlar, para que Dios sea Dios. Eso es orar. En unos minutos más vamos a exponer el Santísimo sobre el altar para que ustedes puedan hacer esta experiencia a los pies del Señor, presente en la hostia consagrada, presente en el pan bajado del cielo, como quien ante un espejo refracte evangelios, salmos,
profecías, el nombre de Jesús, Ave Marías, Padre nuestro, contra esa, no contra de oposición, sino hacia esa presencia eucarística. Y harán una experiencia lumínica, harán una experiencia del dinamismo, del poder, de la energía de Dios.